Bienvenidos estimados estudiantes del tercero y cuarto de secundaria. En esta semana nos corresponde desarrollar la actividad número 2, la cual tiene por título Definimos el problema a partir de sintetizar la información obtenida. El propósito de esta actividad es definir el problema o la necesidad a partir de sintetizar la información obtenida en la fase de empatizar. Esto nos va a permitir generar ideas de solución para la próxima actividad que corresponde a la fase de idear. Vamos a explicar la actividad número 2 correspondiente a esta semana. Definimos el problema a partir de sintetizar la información obtenida. El propósito de esta actividad es definir el problema o la necesidad a partir de sintetizar la información obtenida en la fase de empatizar. Esto nos permitirá generar ideas-solución en la próxima actividad. La evidencia de esta actividad es aplicar la técnica Insight Cluster para clasificar y sintetizar la información recogida en la fase de empatizar. Formular el POV, que es el punto de vista, para poder definir el problema a partir de la información sintetizada. Y aplicar la técnica cómo podríamos para buscar soluciones al problema. La situación significativa nos propuso cómo crear alternativas innovadoras que promuevan la cultura de nuestra comunidad. En esta fase lo que vamos a hacer es definir con claridad el problema, no basándonos en lo que suponemos, sino en lo que aprendimos de las personas y su contexto durante la fase de empatizar, ¿no? Bien, en esta oportunidad vamos a organizar toda esa información que hemos recogido en la fase de empatizar. Vamos a organizarla y sintetizarla utilizando la técnica del Insight Cluster, que consiste en la clasificación y selección de los insights, que son las revelaciones en torno a los hechos que hemos podido extraer de la fase de enfatizar. Recuerden que aplicamos la técnica de los 5 porqués, ¿no? Entonces vamos nosotros a recoger esos aspectos claves y relevantes de la información obtenida y los vamos a agrupar por temas o áreas. La aplicación de esta técnica comienza una vez concluida la investigación sobre el desafío planteado tras aplicar la técnica de los 5 porqués. Y continúa con la selección de problemas claves. A estos problemas les daremos diferentes interpretaciones que aporten valor a nuestro proyecto y los agruparemos a partir de los patrones que tienen en común. Estas agrupaciones generarán relaciones que nos ayudarán a visualizar los problemas de una forma más completa. Vamos a ver cómo aplicar esta técnica del Insight Cluster. Previamente nosotros vamos a escribir en post-it o tarjetas, cartulinas de colores, todas las respuestas de las personas que nos brindaron en la aplicación de los 5 porqués. Luego, en un papel o papelógrafo u otro material similar, vamos a dibujar un marco y vamos a colocar en toda el área, vamos a colocar todas las ideas recogidas y vamos a ir agrupándolas dentro de círculos o elipses, ¿no? De acuerdo a diferentes temáticas o criterios que sean coincidentes, ¿no? Esto va a poder permitirnos tener una perspectiva de conjunto de los problemas que tienen los usuarios. ¿Y qué vienen a ser esas temáticas? Vienen a ser aspectos coincidentes entre las ideas, ¿no? Similitudes. ¿A qué aspectos hacen referencia este grupo de ideas? Se asemejan, ¿no? O hacen referencia a aspectos similares, las vamos a agrupar y colocamos la temática a la que hace referencia, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo para que ustedes lo comprendan mejor. Sí, el paso 1. Vamos a escribir en post-it o tarjetas de cartulina las respuestas de las personas en relación con los problemas o su opinión sobre la creación de artesanías innovadoras que promuevan la cultura de nuestra comunidad. Bien, tomando como referencia el ejemplo que he venido trabajando desde la clase anterior, que es elaborar diversas artesanías innovadoras usando fibras vegetales,
como la tutora que promuevan y fortalezcan la identidad cultural de Trujillo. Las ideas recogidas en la fase de empatizar aplicando la técnica de los 5 porqués fue la siguiente. Es importante afrontar los cambios que han traído la fabricación digital, incorporando la tecnología a los saberes artesanales. La artesanía tradicional a mano demanda mucho tiempo elaborarla y tiene un mayor costo de producción y precio elevado. No se utiliza la tecnología y la mayoría de artesanos desconoce cómo utilizarla. Existe poco interés por aprender el uso de las tecnologías para mejorar la productividad artesanal. Es necesario innovar los diseños tradicionales comunes para hacer frente a la competencia. Deben realizar ofertas y promociones especiales de sus artesanías para captar más clientes. Desean capacitarse en el uso de tecnologías para mejorar su productividad artesanal. Existe poca demanda debido al contexto de la pandemia. Desean mejorar la productividad y reducir sus costos de producción. Se debe realizar talleres de artesanía para compartir sus saberes con las nuevas generaciones y no se pierda la mano de obra. 2. A agruparles. Vamos a formar grupos según temáticas, ¿no? O criterios. Por ejemplo, de todas estas ideas, yo acá en este primer círculo o elipse he agrupado 2 ideas, 2 de ellas, ¿no? Que son las siguientes. No se utiliza la tecnología y la mayoría de artesanos desconoce cómo utilizarla. Que la artesanía tradicional a mano demanda mucho tiempo elaborarla y tiene un mayor costo de producción y precio elevado. A estas 2 ideas las he agrupado bajo esta temática o criterio que son dificultades, ¿no? Porque estas son dificultades que presentan, ¿no? Los artesanos en este caso. Intereses. Los intereses. Dentro de ello he considerado estas 2 ideas. Que se debe realizar talleres de artesanía para compartir sus saberes con las nuevas generaciones y no se pierda la mano de obra. Que es necesario innovar los diseños tradicionales comunes para hacer frente a la competencia. También he agrupado bajo el siguiente criterio oportunidades las siguientes ideas. Que deben realizar ofertas y promociones especiales de sus artesanías para captar más clientes. Que es importante afrontar los cambios que ha traído la fabricación digital, incorporando la tecnología a los saberes artesanales. Son oportunidades, ¿verdad? Dentro de amenazas, de este criterio he considerado las siguientes ideas, que son que existe poca demanda debido al contexto de la pandemia. Existe poco interés para aprender el uso de las tecnologías para mejorar la productividad artesanal. Y dentro de la temática o criterio de deseos he considerado las siguientes ideas. Desean mejorar la productividad y reducir sus costos de producción. Desean capacitarse en el uso de tecnologías para mejorar su productividad artesanal. En base entonces al ejemplo dado, ustedes van a aplicar la técnica del Insight Cluster a toda la información que han podido recoger en la fase de empatizar aplicando la técnica de los 5 porqués, ¿sí? Van a copiar su reto desafío establecido la clase anterior y toda la información que han podido recoger de la aplicación de la técnica 5 porqués. Luego van a agrupar dichas ideas según criterios, como yo lo hice. Recuerden que los criterios o temáticas lo establecen ustedes, ¿sí? Yo he establecido esos nombres porque he considerado que tienen relación esas ideas, ¿no? Algunas son oportunidades, amenazas, pero si ustedes quieren colocarlo otros nombres diferentes, lo pueden hacer. Como les digo, eso cada uno lo define, los criterios o temáticas, ¿sí? Y va agrupando las ideas de acuerdo a similitudes o coincidencias en diferentes aspectos que puedan tener. Bien. Entonces, una vez ya aplicado la técnica del Insight Cluster y organizada toda la información, ya nos corresponde identificar y formular el problema o necesidad a partir de la síntesis que hemos realizado.
Recuerden que lo que se está identificando son las necesidades que tienen las personas para crear artesanías innovadoras que promuevan la cultura de nuestra comunidad. A continuación, para poder definir el POC, recordemos que tiene 3 elementos que son el usuario, la necesidad y el insight o revelación. El usuario es el segmento de personas a las cuales se observa. La necesidad es la cual está siempre presente cuando el usuario la menciona, siente, piensa o simplemente cuando se observa o infiere. Y debe ser siempre redactada o empezar con un verbo. El insight, que viene a ser el descubrimiento o revelación, viene a ser un dato que nos sugiere cómo resolver el problema. Las revelaciones deben ser declaraciones concretas que permitan pensar en la solución. Pero veamos el ejemplo, ¿sí?, a continuación, que les propongo en base a mi reto o desafío planteado en la clase anterior y con el que estoy trabajando, ¿no?, como ejemplo referencial, el cual fue elaborar diversas artesanías innovadoras usando fibras vegetales como la totora que promuevan y fortalezcan la identidad cultural de Trujillo. Bien, ¿quiénes vienen a ser los usuarios? Los artesanos de mi comunidad. Agrego la palabra de enlace necesitan. ¿Cuál es la necesidad? Va a empezar siempre con un verbo. Ellos necesitan innovar los diseños tradicionales de sus artesanías a través de la fabricación digital, empleando fibras vegetales como la totora. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿No? ¿Por qué existe esta necesidad? Porque ellos quieren hacer frente a la competencia y mejorar su productividad, promoviendo y fortaleciendo la identidad cultural de Trujillo. Otro problema, lo cual quedaría de la siguiente manera, uniendo estos 3 elementos. Los artesanos de mi comunidad necesitan elaborar diversas artesanías innovadoras a través de la fabricación digital, empleando fibras vegetales como la totora, porque necesitan hacer frente a la competencia y mejorar su productividad, promoviendo y fortaleciendo la identidad cultural de Trujillo. Ya definido el problema, tenemos que pensar en cómo resolverlo. Para ello vamos a aplicar la técnica cómo podríamos nosotros. Esta técnica nos habla de un sentido de responsabilidad para resolver los problemas y de trabajar en equipo para lograrlo. Nos invita a participar de manera cooperativa. Bien, entonces en base al POC planteado anteriormente, vamos a unir la pregunta inicial, ¿cómo podríamos nosotros hacer? Y vamos a definir nuestra pregunta retadora. ¿Cómo podríamos nosotros hacer para que los artesanos de mi comunidad elaboren diversas artesanías innovadoras a través de la fabricación digital, empleando fibras vegetales como la totora? Porque necesitan hacer frente a la competencia y mejorar su productividad, promoviendo y fortaleciendo la identidad cultural de Trujillo.